José Manuel. Como mola.
Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's ever enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Seguramente son muchos los mallorquines que ignoran que la historia del automovilismo español, o mejor dicho, la prehistoria del automovilismo español, empezó en Mallorca en el año 1897. La Mallorca de aquella época no tenía nada que ver con la bulliciosa, cosmopolita y complicadísima Mallorca de la actualidad. En Baleares apenas existía la industria, la agricultura y la ganadería era la actividad principal de su población. El transporte se hacía a lomos de mulas o en diversos tipos de carruajes, o también en las pocas bicicletas existentes. El ferrocarril hacía unos pocos años que había iniciado su andadura con la inauguración de la línea Palma-Inca. De la poca industria que había, la textil era de la más importante. Don Vicente Juan Rivas era el principal fabricante de tejidos. Su fábrica se hallaba entonces en su máximo apogeo, gracias a que los ejércitos coloniales españoles de Cuba, Filipinas y Puerto Rico iban todos ellos uniformados con tela de rayadillo de Can Rivas. Vicente Juan Rivas viajaba al extranjero con regularidad, acudiendo a exposiciones internacionales en busca de los últimos avances técnicos que incorporara a sus fábricas. Fue en una exposición celebrada en París cuando vio por primera vez un extraño carro que era capaz de moverse por sí solo, sin necesidad de ser arrastrado por ningún animal de tiro. Su constructor afirmaba que era capaz de moverse a la escalofriante velocidad de 20 km por hora, gracias a un asombroso motor de petróleo que se decía iba a revolucionar el mundo del transporte. Era el mes de septiembre del año 1896 cuando encargó un carro de fuego igual al que había visto y por el que abonó ese mismo día la suma de 1.400 francos en concepto de adelanto sobre el valor total del ingenio, que eran 4.400 francos. El automóvil llegó a Mallorca el 9 de abril del año 1897. El diario Última Hora dio la noticia, aunque fue una breve reseña, como si se tratara de algún capricho pasajero de un personaje adinerado. Esta mañana se ha desembarcado del vapor isleño un carruaje automóvil que trajo de Marsella para los herederos de Vicente Juan, de manera que pronto veremos circular por nuestras calles esta nueva clase de vehículos. Las autoridades aduaneras de Palma, al ver aquel extraño artefacto, nunca visto hasta entonces, no supieron calificarlo a efectos del pago de aranceles, y como lo de automóvil les debió sonar a ciencia ficción, se limitaron a catalogarlo de carruaje de lujo. El coche fue transportado a una de las posesiones de Vicente Juan, en donde uno de los mecánicos de Can Rivas lo puso en marcha ante el asombro y pavor de propios y extraños. El coche emitió un rugido escalofriante y empezó a moverse solo, como si estuviera conducido por el mismo diablo. Esa fue al menos la impresión que recibieron los payeses de la posesión, que al ver el coche avanzar solo por sus propios medios, acompañados de explosiones y rugidos, huyeron aterrorizados. Aquella cara y caprichosa máquina le dio a Vicente Juan más disgustos que alegrías, así como también un aparatoso vuelco cuando una de sus ruedas se introdujo en la vía del tren. Vicente Juan salió herido incluso en una pierna. El estrepitoso fracaso acabó con la paciencia de aquel hombre, que metió el carro de fuego en la cochera de su posesión, de donde no volvió a salir nunca más, para alivio de sus payeses y demás vecinos.
Esta fue la breve y accidentada historia del carro de fuego o automóvil que llegó por primera vez a España, precisamente a la isla de Mallorca. Y ya puestos a presumir de automovilismo, también podemos decir que el primer automóvil matriculado en el mundo mundial fue el PM1. A que resulta sorprendente que fuera precisamente en Baleares, unas minúsculas islas en el globo terráqueo, donde se matriculara el primer automóvil del mundo. Pues sí, señores, así es. Hasta que se tomó conciencia de que los coches a motor iban en serio, que iban a ser algo más que una anécdota, simplemente estaban obligados a llevar una chapa que certificaba que se había hecho el pago oportuno de un impuesto para poder circular. Idéntico, por cierto, al que llevaban por aquel entonces los carros tirados por bestias e incluso las bicicletas. El primer reglamento en el mundo para regular el uso de estos nuevos vehículos se redactó en España en 1900, con el epígrafe de Reglamento para el servicio de coches automóviles por carretera, y fruto del mismo nacieron las matrículas. De este modo, el día 31 de octubre del año 1900 se autorizó a circular por las carreteras de España al automóvil Clement, con motor de biombutón, a nombre de José Sureda Fuentes, maquinista de la Armada retirado, asignándole la matrícula PM1, que no solamente fue el primer automóvil matriculado en España, sino que lo fue en todo el mundo. 5 meses después, el estado de Nueva York concedería la matrícula al que sería el segundo automóvil matriculado en el mundo. Esta ha sido, queridos amigos, la historia resumida de los primeros de